Hoy te resumo, maldita reencarnación. Retomando la historia desde el capítulo anterior, sería en ese momento que Melkit alcanzaría a Eugene para informarle sobre el veredicto. Al verla, el joven Leonard no podría evitar reconocer su estatus. Se trataba de la mejor espiritualista de la era actual, la primera persona en la historia capaz de firmar contratos simultáneos con dos reyes espirituales, cuya destreza en la magia convencional la situaba como una figura de respeto absoluto. Melkit le explicaría que para evitar un debate que se habría prolongado por días, optaron por una votación directa que terminó favoreciendo al prota con 5 votos a favor frente a 2 en contra. Revelándole que ella habría sido neutral, aunque no sería porque estuviese en desacuerdo, sino porque se habría percatado de que sería arrastrada a una discusión si daba su opinión, al señalar al resto. Resaltaría cómo todos tendrían expresión de estar molestos, ya que pronto tendrían otra discusión en un lugar diferente. Siendo entonces que al notar la presencia de Eugene, Iridot agitaría la cabeza en señal de molestia, pues lo más inesperado de aquel resultado era la postura del maestro de la Torre Azul, ya que a pesar de haber sido el más expresivo en su desprecio y hostilidad al inicio de la audiencia, terminaría otorgando su voto a favor. En cambio, la oposición firme vendría del maestro de la Torre Verde y del líder del gremio de magos, quienes se mostrarían visiblemente molestos por un desenlace que no pudieron evitar. Pero al notar el absoluto desinterés de Eugene, Melkit no podría evitar cuestionar si realmente aquel joven frente a ella tendría 17 años, ya que su reacción cargada de un aburrimiento casi cínico, escapaba por completo a la molestia o al nerviosismo que ella esperaba ver tras una audiencia tan tensa. Harto de lo que consideraba tonterías y juegos de poder, Eugene decidiría dar media vuelta para comenzar finalmente su ascenso por los niveles de Acreon. Sin embargo, el aire se volvería denso cuando Melkit lanzaría una observación que cambiaría por completo el tono de la conversación. Sus ojos agudos y cargados de una sabiduría milenaria sobre los contratos espirituales, se posarían sobre el arma que el joven portaba, sentenciando con seguridad que se trataba de la legendaria espada de la tormenta bendecida por el rey de los espíritus del viento. Siendo entonces que revelaría sus verdaderas intenciones, pues siempre habría querido hacer un contrato con Tempest, pero nunca habría respondido a su llamado, una negativa que incluso los reyes de los espíritus del trueno y de la tierra habrían confirmado, ya que tal parecía que no firmaba contratos con nadie. La desesperación de la maestra la habría llevado incluso a enviar misivas a la casa principal de los Leonard, solo para ser rechazada por la hermética política de la familia. Ante la negativa de Eugene de prestarle algo que ni siquiera era suyo desde un principio, Melkit mostraría una faceta tétrica y persistente. Le aseguraría que mantendría el secreto y que solo necesitaría el arma durante un día, permitiéndole incluso vigilar el proceso. Sin embargo, en el interior Eugene sabría que Tempest no era alguien fácil de invocar y que su propio maná actual era insuficiente para lograrlo, pero si Melkit, la única capaz de manejar 2 contratos reales, usaba a Gwyneth como catalizador, el resultado podría ser distinto. Aún así, decidiría no aceptar la oferta de inmediato. Sabría que si permitía que la desesperación de Melkit creciera, podría obtener un beneficio mucho mayor en el futuro. Para desviar la atención de la maestra, Eugene se dirigiría a recoger su tarjeta de entrada. Aquí Melkit comenzaría a explicar la naturaleza de los seres que custodiaban la biblioteca. Los espíritus familiares de Acreon no eran entidades comunes, eran legados dejados atrás por las figuras más grandes de la historia, tales como el rey mago quien habría fundado el reino de Arot, o el mago de la batalla el cual era reconocido como el padre de la magia de combate, y por último Siena la Grande, cuya huella aún vibraba en los pisos superiores. Melkit no perdería la oportunidad de burlarse de la actitud imperturbable del joven, señalando que sus reacciones resultaban aburridas. Le recordaría que su interés por Siena era evidente, pues no solo habría buscado su piso con empeño, sino que incluso habría tomado un tour por su mansión apenas puso un pie en el reino. Ignorando las constantes provocaciones, Eugene se dirigiría al elevador teniendo un solo destino en mente, el piso número 12, no sin antes recibir una última burla de la maestra de la Torre Blanca, la cual le aseguraría que debería llevar pañales para lo que estaba a punto de ver, pues sin lugar a dudas se cagaría encima. Al no soportar más sus tonterías, Eugene emprendería su ascenso a los pisos superiores. Al abrirse las puertas el impacto sería inmediato. Frente a él se encontraría una niña cuya apariencia guardaba un parecido asombroso con la imagen que él conservaba de Siena.
Aturdido por la visión, cuestionaría si se trataba de su antigua camarada, pero la figura respondería con frialdad que ella no era más que un espíritu familiar encargado de administrar el salón de Siena. Al hablar un poco más, descubriría que la pequeña se llamaría Mer, un diminutivo del apellido de Siena, mientras que su origen se remontaría a la mismísima maga, quien la habría moldeado utilizando su propia personalidad como base. Ante la duda de Eugene sobre el tabú de crear vida, ella respondería que en realidad no estaba viva, ya que su cuerpo era una manifestación pura de la magia de Siena, mientras que su conciencia era el núcleo mismo de brujería, la cúspide del conocimiento que Siena perfeccionó durante siglos. La expresión en el rostro de Eugene lo diría todo. Frente a él se encontraban los manuscritos que Siena había culminado justo antes de desvanecerse de la historia. Sin embargo, su asombro inicial se transformaría rápidamente en una mueca de desconcierto. Aquel objeto no poseía la forma de un libro ordinario. Al notar su confusión, Mer no perdería la oportunidad de soltar una risa burlona. Mofándose de su mente cerrada, le mencionaría que incluso los ilustres maestros de las Torres de Arot habían fracasado estrepitosamente al intentar descifrar la naturaleza de esa obra. Sería entonces que Eugene sentiría un déjà vu. La personalidad de la pequeña desbordante de orgullo, con esa sonrisa cargada de superioridad, era un reflejo casi exacto de su antigua camarada. Intrigado le preguntaría si Siena había mantenido ese temperamento hasta sus últimos días. Sin embargo, la respuesta de Mer lo dejaría descolocado. Con el paso de los siglos, Siena se había transformado en una mujer elegante y refinada que rara vez sonreía, alguien cuya existencia se había volcado por completo al aislamiento de la investigación y el desarrollo mágico. Para Eugene, imaginar a la impetuosa Siena convertida en una sabia melancólica y silenciosa resultaba casi imposible de procesar, aunque al no poder corroborarlo desviaría el tema, preguntando a qué se refería al mencionar que su conciencia estaba dentro de brujería. Descubriendo que ésta estaría compuesta de los hechizos dentro del libro, mientras que su única razón de ser era gestionar y proteger brujería. Al acercarse, Eugene recordaría las palabras de Loverian, pues comparada con la alta brujería, la magia convencional que los magos estudiaban durante toda su vida no parecía más que un juego de niños. Al ser interrogada sobre el paradero de Siena, la pequeña Mer confirmaría que la retirada de su creadora fue repentina y que nadie, ni siquiera ella, conocía su destino. En el pasado, reyes, maestros de torres y líderes de gremios la habrían sometido a interrogatorios exhaustivos, pero al no obtener respuestas, aquellos tontos no calificados habrían intentado hurgar en sus recuerdos mediante la fuerza, aunque sus habilidades habrían resultado insuficientes para penetrar las defensas de su conciencia. Mientras Eugene, con la perspicacia de quien conoce la oscuridad del corazón humano, comprendería de inmediato las verdaderas intenciones de esos magos, no buscaban solo a Siena, tenían frente a ellos un espécimen perfecto de brujería avanzada. Bajo la excusa de la búsqueda, cualquier mago habría deseado diseccionarla para desentrañar sus secretos. Siendo entonces que la conversación revelaría un dato crucial sobre el conocimiento almacenado en Acrión, Mer explicaría que lo que el mundo conocía como alta brujería era apenas una fracción del todo. Siena habría extraído las versiones intermedia y baja de la brujería original, donando únicamente la parte alta a la biblioteca real. Lo que Eugene tenía ante sus ojos en el piso 12 no era una copia o un resumen, sino la brujería original en su estado más puro, la raíz de donde brotaron todas las demás ramas del saber. Al notar el profundo interés de Eugene por Siena, Mer comentaría que resultaba inusual ver a un descendiente de Vermouth tan fascinado por ella, ya que según sus registros, tras regresar al reino de Arot, Siena no volvió a reunirse con la familia Lyonard ni una sola vez. Aquella revelación dispararía los pensamientos de Eugene. Según los archivos de su familia, Vermouth se habría distanciado por completo de sus antiguos camaradas tras su regreso de Helmut. Siendo durante el funeral de Vermouth la única ocasión en la que todos volvieron a coincidir, para Eugene este aislamiento resultaba profundamente extraño, incluso aceptando la naturaleza poco sociable de Vermouth. El hecho de romper lazos tan drásticamente tras fundar el nombre de los Lyonard era una pieza que no encajaba en el rompecabezas de su pasado. Al averiguar si Siena habría hablado sobre sus camaradas, Mer mencionaría que aunque Siena los recordaría entre maldiciones, siempre parecía querer llorar, especialmente cuando hablaba de Hamel, pues era cuando sufría más. Pero en comparación a ellos, de Vermouth nunca mencionó nada, parecía haberse convertido en un fantasma prohibido.
Alguien cuya existencia era demasiado pesada para ser mencionada, incluso en la intimidad de su propio salón. Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead.